Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy interpretaremos la información mediante medidas de tendencia central y estableceremos conclusiones. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de primer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los ejercicios de la semana 19, específicamente del día 4. Empecemos. Luego de haber diseñado tu encuesta, organizado los datos en tablas de frecuencias y representado en gráficos estadísticos la información relacionada con la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario conocer las medidas de tendencia central que nos permiten resumir en un solo valor las características importantes de la población investigada. Como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, determinaremos estas medidas o estadígrafos, como también se les conoce, que nos permitirán resumir la información sobre el tema de estudio. Para resolver el reto de la situación, hoy desarrollaremos la cuarta actividad. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Para poder resolver esta situación, primero debemos recordar lo que hemos realizado. He realizado lo siguiente. En la actividad 1, elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas. En la actividad 2, organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. En la actividad 3, representé la información mediante gráficos estadísticos para leerlos e interpretarlos, como observamos en estos ejemplos. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media o media aritmética o promedio se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Como podemos observar en la fórmula, la media aritmética es igual a la suma de todos los datos sobre el número de datos. Las características de la media. La media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa a todos los datos. Está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. No tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un punto alrededor del cual se ubican los datos. Nunca se debe redondear para hacerla coincidir con uno de los valores de la variable. Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. En la fila 1 vemos la cantidad de estudiantes, que son 10, y en la segunda fila vemos el tiempo en horas, ¿no? Que son 4, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4 y 3 horas. ¿Alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Calculo la media o promedio de horas que dedican a estudiar. Sumo todos los datos y divido la suma entre la cantidad de datos. Entonces decimos que la media aritmética es igual a 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3 sobre 10, porque son 10 estudiantes. Entonces la media aritmética nos quedaría 35 sobre 10. Esto es igual a 3,5. Respuesta, diría que alrededor de 3 horas y media. Ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. La mediana es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos. Luego de que los datos se han colocado en forma ordenada, en este caso, la mitad, el 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, el 50%, estará por debajo de ella. Características de la mediana. Es fácil de hallar. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no la magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable.
En la mediana solo incluye los valores centrales y es insensible a los valores extremos. Ejemplo, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Determina la mediana del conjunto de datos. Solución. Calculo la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. El valor que se encuentra en el centro de la secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Paso 1. Ordeno los datos de la muestra en orden ascendente, de menor a mayor. Como observamos aquí, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Paso 2. Localizo el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Observamos que es el número 3 y el número 4. Lo hemos encerrado en un rectángulo para verlo más fácilmente. Entonces decimos que la mediana es igual a 3 más 4 sobre 2. Entonces la mediana es igual a 3,5. Respuesta. El valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda que se le llama unimodal, dos modas se le llama bimodal o más de dos modas que se le llama multimodal. Características de la moda. Es sencillo hallarla, no requiere cálculos, es de fácil interpretación, es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Ejemplo, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Determina la moda del conjunto de datos. Resolución. Calculo la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite, como observamos aquí. Ahora cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Podemos observar que el número 3 y el número 4 repiten 4 veces. Lo hemos encerrado en unos rectángulos para observarlo más fácilmente. El 3, como dije, aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Entonces hay dos modas, 3 y 4. Respuesta. En este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. En el estudio sobre la discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Ahora organizo la información del estudio para compartir con mis familiares. Observamos el estudio sobre la discriminación de una muestra de 30 personas. El 33% ha sido discriminado. El gráfico de torta del lado izquierdo indica los motivos de la discriminación y el gráfico de torta del lado derecho indica el ámbito de discriminación. Muy bien amigos, si te gustó el video y te ayudó a poder resolver tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video y también te invito a compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar su tarea que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.